Esta alabanza, Señor, queremos que sea nuestra oración, que nos puedas guiar a la cruz, donde comenzó todo, Dios, donde terminó nuestra vieja vida, pero inició nuestra nueva vida. Líbranos de nosotros mismos, Señor, que pertenecemos. Tuyos somos, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre estar al lado de la cruz, al lado de Jesús, y recordar todo lo que Él padeció por amor a nosotros, Señor. Gracias por la cruz. Gracias por Jesús. Te pido en este tiempo, Señor, que prepare nuestros corazones, que quites cualquier cosa que traiga, Señor, dar tu palabra. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Buenas noches nuevamente. Buenas noches para los que están recién conectándose. Hoy miércoles, miércoles 4 de agosto, es la segunda semana que nos estamos reuniendo los miércoles. Si tú has venido por primera vez o te has conectado por primera vez, quiero que sepas que no solamente estamos transmitiendo, estamos haciendo la enseñanza o la reunión presencialmente. Así que si tú creías que los miércoles seguíamos transmitiendo nada más, te animo, te exhorto, te invito que puedas venir el siguiente miércoles a las 7:45 porque estamos reuniéndonos. Este es el segundo miércoles, así que estás invitado. Y los domingos, como saben, a las 10 de la mañana estamos reuniéndonos para estudiar el libro de Colosenses. Tengo un anuncio antes de iniciar el libro. Al final igual lo voy a mencionar brevemente, pero el anuncio es que este domingo, no sé si vieron en el WhatsApp, mandamos un mensaje. Vamos a hacer algo distinto. ¿De qué se trata? Como saben, Oscar está enseñando el libro de Colosenses y esta semana o este domingo Oscar ya debería terminar este libro. Luego continuaría Javicho enseñando un nuevo libro que va a ser Segunda de Corintios. Pero lo que nosotros habíamos pensado hace semanas, creo que meses atrás, es que antes que Javicho comience a enseñar este libro, haya un pequeño paréntesis y que podamos hacer algo distinto, que podamos tener una enseñanza distinta, fresca, antes de que Javicho comience. También la razón por la que queríamos hacer esto es para que Javicho pueda tener un poco más de tiempo para preparar el estudio que probablemente le va a tomar 8 meses. Entonces, a Javicho lo vamos a ver 8 meses los domingos enseñando. Entonces, estamos tratando o hemos decidido de que antes de que Javicho comience, invitemos a algunos pastores de otras iglesias de Calvary Chapel para que puedan visitarnos. Dios mediante van a venir 2 pastores, quizás 3, pero por ahora tenemos seguros a 2. Pero ¿qué es lo que sucede? Es que el invitado debería enseñar de este domingo el siguiente, porque Oscar ya terminaría. Pero ha sucedido algunas cosas que no las puedo decir ahorita porque voy a tomarme mucho tiempo y no se va a poder hacer así. Lo que vamos a hacer ahora es como decirle a Oscar, bueno, Oscar es en realidad el que está de acuerdo con esto, es que el último capítulo o la última enseñanza de Colosenses no la termine este domingo, sino el siguiente. Para que este domingo pueda venir un pastor de otra iglesia, Calvary Chapel, a enseñar a nuestra iglesia. Y Oscar está de acuerdo, él fue el de la idea en realidad. Entonces, el anuncio que quiero darles es que este domingo
Necesitamos que toda la iglesia venga. Si tú estás conectado también puedas venir, pero seamos puntuales. Porque la persona que va a venir a enseñar va a venir antes que tú vengas. Quizás venga 9:40, 9:30 o quizás antes. Y sería muy triste de que esté a las 10, que es la hora que debemos comenzar, y solamente haya 2 personas o una. Y en el transcurso de la alabanza comiencen a llegar. Ese día, aunque sea, no hay que hacer eso. Aunque debería ser todos los domingos. Pero, ¿quién es? Estás ya pensando, ¿quién será, no? Bueno, va a venir un gran amigo, hermano, que lo conocemos muchos años, la mayoría de los que estamos aquí, y es Manolo Matos. Manolo Matos va a venir este domingo a enseñar la palabra de Dios. Él es pastor de Calvary Chapel Lima, y tiene como pastor aproximadamente 6, 7 años, si no me equivoco, quizás un poco más, ¿no? ¿Ya? Es un pastor joven, creo que tiene mi edad, joven, 32 años tiene, pero el Señor lo ha bendecido con un ministerio muy grande. Creo que es la iglesia más grande de Lima, es más grande, también una de las más antiguas de Lima, y Él ha separado un pedazo de su tiempo para darnos la bendición de poder venir a enseñar. Él enseña muy bien, en verdad, es un gran amigo mío, de Oscar, de Javicho, de Viviana, de Liz, de todo de Mary, todos lo conocemos. Laurita, es bien alto, tiene su esposa, no sabemos si va a venir con su esposa. Algunos ya lo conocen porque también vino a enseñar en la reunión de matrimonios. ¿Se recuerdan? Los que estuvieron en el matrimonios, vino, se sentó acá en el sillón, fue un bonito tiempo. Entonces, te animo que este domingo no faltes por nada del mundo. Va a ser muy chévere tenerte aquí. Después de ese domingo, Oscar continuaría con Colosenses. Y el 22 de agosto, que sería el tercer domingo, estamos viendo todavía quién va a venir a enseñar. Pero el 29 de agosto ya tenemos otro pastor que también va a venir a visitarnos, que es el pastor Raúl Cervera. Él es pastor misionero prácticamente, porque él ha levantado varias iglesias en diferentes lugares de Lima y ahora está en Chiclayo. Y él me ha dicho, Víctor, yo voy, es un honor estar en San Juan, porque también es nuestro amigo, pero me dijo el 29. Entonces estoy tratando de alargar el tiempo para que él pueda llegar ese día, y él también es un gran pastor, un buen corazón tiene. Entonces, hermanos, vamos a tener este mes de puros invitados, así que te animo que puedas estar aquí, y también si tú estás conectado, puedas ser parte de estas reuniones. Entonces, este domingo tenemos un invitado y no falten. Habiendo dicho eso, hermanos, vamos a comenzar rápidamente y quiero que me acompañen al libro de Jonás, capítulo 1. Jonás, capítulo 1. La semana pasada vimos un poco de la introducción y también vimos 3 versículos del primer capítulo. Espero que se recuerden un poco del contexto, porque si se olvidan es un poco difícil que entiendan lo que va a continuar contándonos Jonás. Solamente brevemente voy a resumir lo poco que vimos la semana pasada, y hablamos de que el autor de este libro es el mismo Jonás. Hablamos de que este libro no es el inicio de su llamado a ser profeta. Él ya tenía un ministerio, ya había servido a Dios, específicamente siendo profeta en otro tiempo, en otro lugar, específicamente en el reino del norte, en el reinado del rey Jeroboam II, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Esta es quizás una de las tantas veces que Dios le dijo a Jonás: quiero que hagas algo. ¿Qué era eso que Dios le había mandado? Anda, pregona, predica a Nínive. Anda a ese lugar. Jonás escuchó ese llamado, ese mandato de Dios de ir a predicar a este pueblo llamado Nínive, que era una ciudad muy grande que pertenecía al reino de los asirios, lo cual significaba que no eran judíos, que no era el pueblo de Dios. Ese era el lugar que Jonás tenía que ir. Jonás recibe la palabra de Dios y Jonás se levanta y fue a Nínive.
No. Tristemente, Jonás comete un acto rebelde contra Dios y en lugar de ir por acá, que es el lugar que Dios le dijo que vaya, decidió irse por allá, a Tarsis. Descaradamente, él desobedeció a Dios. Todavía no hemos definido ni sabemos exactamente por qué Jonás pudo haber hecho eso, hermanos. Algunos creen, como dije la semana pasada, que quizás Jonás decidió, no se distraigan, estamos acá, quizás él decidió hacer a un lado la palabra de Dios, porque quizás el pueblo de Nínive era tan malo, porque lo era, muy despiadados eran, de que quizás él consideraba de que ellos, los ninivitas, no eran dignos de ser salvados por Dios. Y eso no es tan raro pensar de que Jonás haya tenido eso en mente, porque algo que siempre vemos en los judíos de la época de Jonás, de la época de Jesús y aún hasta el día de hoy, es que son muy nacionalistas. Ellos creen de que solamente ellos son el pueblo de Dios y que nadie más que estén a su alrededor son dignos o merecedores de recibir esa gracia. Eso sucedía desde hace mucho tiempo. Y probablemente cuando Jonás recibió este mandato, anda a Nínive, él decía, ¿cómo vas a salvar a gente no solamente mala, sino despiadada, crueles? Es muy probable que haya sido por eso. Él no quería que otros pueblos, otras personas experimentaran la gracia salvadora de Dios. Pero Dios le dio ese mandato y él dijo no. Y la aplicación que sacamos de esto es que a veces nosotros somos así. Dios ha dejado su palabra, su consejo, donde está todo claramente, específicamente, puntualmente. Y a veces nosotros somos como Jonás. Porque Dios nos ha dejado tantos mandamientos, pero que lamentablemente hasta peor que Jonás somos. No solamente desobedecemos un mandamiento, sino que desobedecemos a veces todos. Entonces Jonás en verdad no es una persona tan distinta a nosotros. Se parece mucho a mí. Es más, hoy día que estaba estudiando, yo le decía a Viviana, Jonás se parece mucho a mí. Porque yo también no obedezco siempre a Dios. Y no estoy orgulloso de eso, pero es así. Y no sé si tú también te has puesto en el lugar de Jonás, pero ¿cuántos mandamientos Dios te ha dado? O sabes, tienes versículos en tu mente que sabes que son mandatos de Dios, pero sin embargo no hacemos nada. Nada. Y hermanos, el corazón de Dios, cada vez que tú vienes a la iglesia, es que lo que tú recibes, lo vivas. Porque si no, no tiene sentido que tú vengas a la iglesia. La intención de la palabra de Dios no es llenarte de conocimiento, es transformar tu vida. Y la única manera que tu vida puede ser transformada es cuando tú obedeces la palabra de Dios. Entonces, tenemos que valorar, obedecer, honrar a Dios cada vez que nos manda a hacer algo. Jonás no lo hizo, hermanos. Se fue a Tarsis. Pagó su boleto del barco que lo iba a llevar a un lugar muy lejano. Dijimos que Tarsis estaba prácticamente en lo que hoy se conoce como España. Si tú ves el mapa donde está Israel y donde está España, es como que de un extremo al otro. Es como que Sudamérica y Nueva Zelanda. O sea, el último lugar de la tierra se quería ir. Y la razón por la que quería ir ahí es porque creía que podía huir de la presencia de Dios. Él evadió su responsabilidad, su llamado. Él dijo, me jubilo de profeta. Nadie le había dicho que se jubile, pero él dijo, me jubilo. Y eso era un acto de rebeldía.
Ya estaba en el barco, ya estaba ahí listo para navegar a este lugar llamado Tarsis. Las circunstancias, a pesar de su desobediencia, estaban buenas. Encontró un barco, tenía el dinero para pagar lo que costaba este viaje. Subió, las circunstancias apuntaban que todo le estaba saliendo bien. Pero ¿qué creen que va a pasar? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Todo está bien aparentemente ahorita a pesar de la desobediencia. Está echadito o sentado viendo el mar. Tiene un capitán que va a dirigir la flota. Todo está perfecto. Y cuando eso sucede en medio de una desobediencia, hermanos, justo hablaba también esto con mi esposa, muchas veces cuando las cosas van bien en nuestras circunstancias, sabiendo que hemos desobedecido, a veces dudamos de que lo que hemos hecho es tan malo, porque todo está bien. Pero vamos a ver qué es lo que Dios hace ahora que Jonás ha dicho, no Dios, voy a hacer lo que yo quiero. Versículo 4. Dice, Jonás capítulo 1, versículo 4. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Hermanos, disculpen que no salga los versículos en la tele, lo que pasa es que algo sucedió de último momento y no pudimos hacerlo. Pero les prometo que la siguiente semana va a estar. Pero hoy día no. Los que están en la transmisión sí pueden ver estos versículos, pero los que están acá es momento de usar las Biblias. Entonces, versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Jonás dónde estaba? En el barco. ¿Rumbo a dónde? Tarsis. Viendo el horizonte, disfrutando del viaje, y de pronto un gran viento en el mar vino, una gran tempestad vino. ¿Y sabes cuál es lo curioso? Y me gusta esto, que dice que fue Dios quien levantó o quien hizo levantar este gran viento. ¿Y sabes qué? Muchas veces nosotros tenemos la historia de que Jesús calmó las aguas cuando sus discípulos se acuerdan que se desesperaron en la barca diciendo, Maestro, levántate que perecemos, vamos a morir. ¿Se acuerdan esa historia en el Nuevo Testamento cuando sus discípulos tenían que ir a la otra orilla? ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Dormido. Y ellos desesperados, aún siendo pescadores. No era la primera vez que estaban en alta mar. Ellos eran expertos en eso, pero su temor, su falta de fe hizo que se desesperaran. Y clamaron a Jesús. Y Jesús les dijo, hombres de poca fe. Y Jesús calmó la tempestad. Y eso es lo que tenemos en mente de Dios, de Jesús, lo cual es bueno, es chévere, es cierto, es verdadero. Él calma las tormentas de nuestra vida, Él calma las tempestades en las que podemos estar. Pero ¿sabes qué cosa? También nuestro Dios es un Dios que puede mandar tormentas a tu vida. Acá dice eso. ¿Ese Dios te gusta? Ese Dios es el que tenemos que recibir también. No solamente el Dios que da armonía a nuestra vida, sino el Dios que levanta tormentas en tu vida cuando tú estás viviendo en pecado, en desobediencia. Para mí, esta es una muestra de amor de Dios, de que Dios haga algo que quizás no nos guste, pero lo hace porque estamos haciendo algo malo. Versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Él era el que estaba orquestando. Él era el que estaba dirigiendo esa situación, hermanos. Y muchas veces creemos que no. Quizás hoy en día, si tú pones a un cristiano en la situación en la que estaba Jonás, podía decir, Satanás está que me ataque. Satanás no tiene nada que ver acá.
Dios estaba haciendo algo específicamente y dirigido para su siervo Jonás. ¿Pero por qué? Porque él había desobedecido. Hermanos, entonces tengamos presente, Dios no se queda con los brazos cruzados cuando ve de que tú desobedeces. Qué bueno que sea así, es verdad. Doy gracias a Dios que sea así. Ni siquiera tú como padre, muchos de acá tienen hijos. ¿Tú dejarías que tu hijo te desobedezca y tú no le digas nada? Si haces eso como padre, estás muy mal. Pero creo que acá todos los padres aman a su hijo y porque lo aman, cuando desobedece, le llaman la atención o le dan su tastazo, si es que lo necesita. Pero algo haces. ¿Pero por qué lo haces? ¿Porque lo odias? ¿Porque quieres lo peor para ellos? Lo haces porque lo amas. ¿Y por qué crees que Dios está haciendo esto? Ahora entendemos, ¿verdad? Entonces, Dios levanta una gran tempestad, levanta un gran viento en medio del mar, a tal punto que se pensó, dice, que se partiría la nave. Esta tormenta o esta tempestad no era una de las que normalmente sucedía. Esta tempestad tenía tanta fuerza, tan agresiva era, que podía partir el barco en dos. Eso no es tan común. Un barco se puede partir, pero si es que choca contra una peña. Pero es muy difícil, sí pasa, pero es muy difícil que las mismas olas causen eso, a menos que sea algo muy fuerte. Esa era la situación en la que estaba el barco donde estaba navegando Jonás. Versículo 5 dice, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Hermanos, algo que no mencioné en el inicio del libro es que este libro de Jonás tiene mucha ironía, tiene mucha sátira. Sátira es burla. Y esto es algo gracioso. Y Jonás es el que ha escrito esto. Algunos comentaristas dicen que a veces Jonás, que creen que Jonás escribe este versículo donde dice que él estaba durmiendo para que tú te tomes un segundo y te rías de lo tonto que era. Había un gran viento, había una gran tempestad. Los marineros tuvieron miedo a tal punto que clamaron a su Dios. Si se dan cuenta, en su Biblia dice, clamaban a su Dios con minúscula. Noten eso. Clamaban a su Dios y decía en minúscula. Es porque eran dioses falsos. Pero ellos eran paganos. Los que estaban en el barco, hermanos, no eran judíos que estaban navegando a Tarsis. Eran gente que era de otra nación, que tenía muchos ídolos, muchos dioses. Y estando en esa circunstancia tan fea, tan difícil, ellos clamaron a sus dioses. También echaron algunas cosas que tenían en el barco. Yo no entiendo mucho eso. Yo sé que el señor Jaime conoce más de esto, porque ha estado en la marina, si no me equivoco, ¿no, señor Jaime? Creo que la razón por la que la gente que está en alta mar tira sus cosas es porque, creo, para que sea más liviano, ¿no? Para que sea más liviano. No entiendo muy bien, pero eso es lo que los marineros hicieron. Acuérdense que los que estaban dirigiendo, controlando, o los que estaban navegando el barco no eran principiantes, no eran personas que habían agarrado un barco y de pronto vamos a viajar. No, eran gente experta, gente que tenía experiencia, gente que había navegado muchas veces. Pero esta tempestad era distinta. Y es por eso de que ellos no solamente actuaron echando sus cosas al mar, sus enseres, no solamente echando, sino que ya acudieron a alguien que para ellos podía salvarlo, sus dioses. Estos marineros, estos tripulantes eran paganos y estaban clamando a dioses que, como dice Salmos, que tienen ojos pero no ven, tienen
oídos pero no escuchan, tienen manos pero no hacen nada. A ese tipo de dioses estas personas en su desesperación estaban acudiendo, creyendo que podían salvarlos, creyendo que podían hacer algo por ellos. Ellos, siendo paganos, no creyendo en el Dios verdadero, estando en esa situación tan fea, acudieron a una deidad falsa. Pero mira, lo que sí podemos rescatar es que ellos en su desesperación querían hacer algo equivocado, sí, pero algo querían hacer para poder evitar morirse mientras estaban en el mar. Y esta es la sátira, Jonás dormido. Qué gracioso en verdad. Jonás, hermanos, era el único hombre de toda esa tripulación que conocía al Dios verdadero. Era el único que conocía al Dios verdadero. Los demás conocían a dioses falsos. El único que podía hacer algo, interceder para que esta tempestad se detenga, estaba dormido. ¿Cómo puedes dormir en medio de algo como eso? Es loco, es chistoso, es irónico que el pagano busque ayuda y el creyente esté relajado, profundamente dormido. Versículo 6 dice esto: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Yo no creo que haya habido mucha gente en el barco. Yo creo que ha habido poca, quizás 10, 15. Fácil de identificar, fácil de contar. Porque el patrón, que era el capitán de la nave, se le acercó a Jonás y al inicio en el versículo 4, en el versículo 5 dice que Jonás estaba al interior de la nave, durmiendo. Me imagino que estaba abajo, ¿no? La gente estaba encubierta y Jonás estaba abajo. Yo me imagino que el capitán estaba viendo a su alrededor y veía que todos estaban, o casi todos, orando, tirando las cosas al mar. Pero de pronto escuchó un ronquido, porque en la Septuaginta, que es una traducción de la Biblia, del hebreo al griego, que es una traducción, en lugar de poner que estaba durmiendo, dice estaba roncando. Esa es la palabra. Y quizás por ese ronquido es que él pudo saber de que había alguien que estaba dormido y bajó. Y se le acerca y se le dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Debe ser bien vergonzoso que alguien no creyente te tenga que decir algo que tú sabes que tienes que hacer, ¿no? No sé si en algún momento has estado en una situación donde tenías que hacer algo que Dios te ha mandado que hacer, pero no lo hacías. Y de pronto el incrédulo cercano a ti te ha tenido que llamar la atención para que hagas algo que tenías que hacer. Jonás tenía que estar en esa situación de clamar a su Dios, pero él estaba dormido. Hay una historia que le escuché. Dice que un hermano estaba en el parque Kennedy leyendo su Biblia. Dice que quería compartir la palabra de Dios, pero tenía mucha vergüenza, muy tímido era. Y solamente tenía su Biblia abierta. Y había una persona a su lado de él, a su lado. Y él seguía leyendo su Biblia. Y seguía leyendo su Biblia. Y había un incrédulo al lado de él. Y el incrédulo lo mira y le dice: ¿tú eres cristiano? Y la persona le dice: sí. ¡Compárteme pues! Y la historia queda ahí. No sé si le compartió o lo intimidó más. Pero a veces sucede eso, hermanos.
Que nosotros somos creyentes llamados a ser distintos, marcar la diferencia. Jonás estaba dormido, no le interesaba nada. O a menos que crean que tenga un sueño muy profundo que ni el terremoto lo levanta. Hay gente así, ¿no? Que al día siguiente le dices, oye, ¿sentiste el temblor? ¿Qué temblor? La casa de al lado se ha caído. Dormidazos. Hay gente así, ¿no? Mi esposa creo que es una de ellas. Pero Jonás, fresco, dormido. Y este hombre, el capitán, tuvo que levantarlo. Algunos dicen que probablemente el capitán vino y lo alzó del cuello. ¡Levántate, dormilón!, le dijo. Por la desesperación. ¿Cómo puedes estar aquí mientras la gente está tratando de hacer algo para poder salvarnos? Pero él estaba dormido. Y como dije hace un rato, Jonás era el único tripulante de ese barco que conocía al Dios verdadero, al Dios todopoderoso. Versículo 7. Y dijeron cada uno, no. Entonces el patrón lo levantó y todo esto. Me estoy pasando algo muy importante. La petición del capitán era, ora a tu Dios, quizás Él nos puede salvar. ¿Saben por qué? Porque el capitán ya había experimentado no sé cuánto tiempo que su gente estaba orando a sus dioses falsos y no pasaba nada. Y de pronto ve a alguien que está dormido y dice, de repente él es la esperanza de que si ora su Dios, porque el capitán no sabía si Jonás tenía o seguía al Dios verdadero. Solamente le dijo, ora a tu Dios, quizás nos puede salvar. O sea, todos los recursos que el capitán podía usar en ese momento no le funcionaban. Las oraciones llegaban ni al techo, eran inútiles, la tempestad continuaba. ¿Y sabes cuál es lo triste, hermanos? Es que la Biblia no dice que Jonás oró. No dice eso. Y es muy probable que Jonás, a pesar de que recibió la exhortación a clamar a su Dios, él simplemente no le interesó. Y es muy posible eso, porque él estaba huyendo de Dios y no quería saber nada de Dios. En los primeros versículos dice que él quería huir de su presencia. Prácticamente él no quería ya saber nada de Dios. Y de pronto alguien viene a decirle, ora a tu Dios. De él estoy huyendo, me estás pidiendo que me acerque. Porque la Biblia no dice que él respondió o oró. Lo que continúa diciendo en el versículo 7 es otra cosa. En el versículo 7, hermano, yo lo veo de que el capitán, al ver de que las oraciones de sus tripulantes no funcionaban, trata de hacer otra cosa distinta para poder ver si pueden calmar lo que estaba sucediendo. Versículo 7 dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Las oraciones no funcionaron. Jonás los ignoró, no oró, pero la tempestad continuaba. Y de pronto a alguien se le prende el foco y dice, ¿por qué mejor no aplicamos este método de lotería o de suerte para ver por qué está pasando esto y quién es el causante de esto? Y esto nos muestra algo. ¿Saben qué cosa? De que el capitán y todos sus experimentados que estaban ahí sabían que lo que estaba pasando en ese momento en el mar no era producto solamente de la naturaleza. Había alguien por encima de la naturaleza que estaba controlando eso. Y es por eso que estaban buscando al culpable. Estaban buscando al culpable. Estaban buscando por qué está sucediendo esto. Esto no es normal. Esto, o sea, el capitán habrá dicho, yo he venido muchas veces al mar y sí ha habido tormentas, pero esta es distinta. Algunos creen, no sé si será verdad, pero a veces
cuando se especula, se puede entender un poco, ¿no? De repente ellos sintieron una presencia distinta en ese momento, porque ellos estaban atribuyendo que lo que estaba sucediendo era sobrenatural. Las oraciones no funcionaron y ahora están diciendo, busquemos y echemos suertes y sepamos por causa de quién ha venido este mal. Ahora este término o esta palabra echar suerte se repite como 70 veces en el Antiguo Testamento y como 15 veces en el Nuevo, o 10 si no me equivoco. Es un método, hermanos, que es muy difícil de saberlo con exactitud. Algunos creen que a lo que se refería era de que usaban unas varillas, unos palitos con diferentes tamaños, y el tamaño más largo era el ganador. Entonces probablemente la forma de que echaron suertes es que reunieron varios palitos e hicieron sacar a todos. Y Jonás sacó el más largo. Otros creen de que de repente fueron piedras pintadas de colores y había un color específico, el que lo sacaba era el ganador. Pero en este caso no se trataba de ser el ganador, sino el culpable. Y Jonás quizás, todos sacaban las piedras y decían, uff, y Jonás sacó y salió el ganador. La suerte cayó sobre Jonás. Y al darse cuenta los marineros, versículo 8, comienzan a hacerle preguntas, sentarlo en el valor de la verdad. Mira lo que dice. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Yo me imagino que todos estos hombres, al ver que Jonás había sido el ganador de este tipo de juego, pero que de una manera Dios lo usó para determinar quién era el culpable. Algo que quiero decir esto, este tipo de métodos para ver quién es el culpable no es algo que un cristiano debe practicar. Porque tú dices, ya la Biblia lo dice, entonces voy a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Como ir a los premios de lotería, ese tipo de cosas de suerte y todo. No, esto pasaba porque no había la palabra de Dios. Hoy nosotros no necesitamos estos métodos de echar suerte. Tenemos la palabra, tenemos la oración y tienes al Espíritu Santo viviendo en tu vida. Y Él te va a guiar a tomar buenas decisiones y a discernir ciertas cosas que estén pasando en tu vida. Pero no echar suertes. Eso es muy importante que sepan. Pero en este caso sí usaron esto y Dios lo usó para que señale a Jonás. Es como que Jonás era un imán, que todos era atraído hacia él, todas las miradas hacia él. Y lo interrogan, le hacen un montón de preguntas. Una de ellas es, decláranos por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿A qué te dedicas? ¿De qué vives? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y definitivamente, al ver Jonás que las circunstancias estaban en contra de él, tuvo que dar su respuesta. Y mira la respuesta, versículo 9. Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Sabes qué? Esta declaración es muy cierta. Él era hebreo, descendiente de Abraham. Dios es el creador de los cielos, el mar y la tierra. Es una confesión de fe correcta. Pero ¿sabes cuál es lo malo? Que nada de esto era cierto en su vida. Es una respuesta correcta, pero a la vez es hipocresía. ¿Por qué, Víctor? Porque si él teme a Jehová, ¿por qué le desobedeció? Si él consideraba que Jehová es el Dios del universo, el creador de todo, ¿por qué trataba de huir de él? Y todavía por el mar, que es la creación de Dios. O sea, hay que ser bien tonto, pues, para tratar de huir de alguien que tú sabes
de que es omnipotente, que está en todos lados y que todo lo que le rodea es de él. Entonces la declaración fue correcta, pero interiormente no era algo que él vivía. Por lo menos en ese momento no estaba haciendo que esta declaración sea real en su vida. Y por eso creo que se parece a nosotros. ¿Cuántas veces hemos sido así, no? Hemos dicho que somos creyentes, hemos dicho que somos cristianos, hemos dicho que venimos a la iglesia, pero interiormente estamos sucios. Y no estoy hablando de pecados que pasan a veces porque se nos va, se nos escapa, no nos damos cuenta, sino estoy hablando de cosas malas que tú deliberadamente cometes, pero sin embargo tratas de dar una confesión correcta y positiva delante de las personas que te rodean. Pero en tu interior, en tu intimidad, las cosas andan mal. Y eso es hipocresía. Debo confesar que lamentablemente yo he sido así en algunos momentos. He querido Jonás dio la respuesta correcta. Jonás le contó de dónde era, qué oficio tenía. Soy profeta del Dios verdadero, del creador de los cielos y la tierra. A eso me dedico, soy judío. Dio sus respuestas. Y en el versículo 10 mira lo que dice. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Esto también es irónico. ¿Sabes por qué? Porque el pagano reconocía que era tonto haber huido o desobedecido del Dios Todopoderoso. ¿Por qué has hecho esto? O sea, si tú me dices que tu Dios es el Dios del universo, que es el Dios Todopoderoso, y ese Dios Todopoderoso te dijo, anda Nínive, yo siendo pagano, yo hubiera ido. ¿Cómo me voy a enfrentar con ese Dios que tú me describes? ¿Cómo has hecho esto? Y ellos temieron. ¿Saben por qué temieron? Porque el Dios que Jonás estaba presentándoles era un Dios real. Y la evidencia de eso era de que la tormenta no podía ser detenida por ni uno de sus dioses de ellos. Por eso temieron. Porque sintieron que algo serio estaba pasando en ese momento. Desobedeciste a tu Dios, ahora entiendo por qué está pasando esto. ¿Cómo pudiste? Qué triste, ¿no, hermano? Es muy triste que un incrédulo te tenga que decir lo mal que estás actuando. Siempre va a haber gente que calumnia, siempre va a haber gente que va a dar mal testimonio de tu vida. Pero ¿sabes cuál es lo peor? Que tú le des razones para que hable. Eso es peor, de que sí tenga pruebas de que tú estás viviendo un doble discurso, una doble vida, y que te lo diga. Yo sé que en la casa, como en nuestra familia, porque yo antes no siempre he sido creyente, mi hermano mayor ha sido creyente, y yo he estado en esa posición de a veces calumniarlo, ay, así eres cristiano, y así vas a la iglesia. Eso yo hacía a veces. Y así dices que amas a Dios. Después yo me volví cristiano y me hacían lo mismo otras personas, calumnias, pero también había cosas que yo hacía que yo me merezca que cuestionen mi cristianismo. Y es lo más vergonzoso que puede pasar, que un incrédulo sepa qué es lo correcto y que de ti, que te dice llamar creyente, no reflejes eso. Jonás estaba, por eso digo que es hipocresía. Jonás presentó a Dios de la manera más bonita,
más majestuosa que alguien puede hablar de Dios, pero su vida reflejaba todo lo contrario. Hay que examinarnos en esa área, hermanos. Hay que examinarnos. Que nuestras palabras vayan en armonía con tu vida. Porque si no es así, es hipocresía. Es hipocresía. Y Dios aborrece la hipocresía. Hay que vivir lo que Dios nos dice. No solamente hay que decir lo que Dios quiere que hagamos. Entonces los hombres ya sabían, ya tenían conocimiento por qué estaba pasando todo eso. Ya Jonás les había explicado. Dios me dijo, anda a Nínive, pero yo me decidí ir a Tarsis. Yo me imagino los marineros diciendo, ¿por qué subiste a mi barco? ¿No? Podías ir en otro barco, pero subiste a mi barco, justo. Pero ¿sabes qué cosa, hermanos? Lo interesante de esto, y lo vamos a ver más adelantito, es que estos hombres paganos estaban teniendo una experiencia que quizás nunca en su vida la habían tenido. A pesar de la desobediencia de Jonás, porque estaba en desobediencia en ese barco, los hombres que estaban en el barco podían conocer un poco de este Dios verdadero, distinto a sus dioses. Y ahí entra lo que dice la Biblia cuando dice que todo nos ayuda para bien. Aún lo malo, Dios lo puede usar para hacer cosas buenas. Y en este momento, aún en su desobediencia de Jonás, Dios está usando sus propias palabras que son de doble discurso para presentarse él mismo a un grupo de personas que están en una situación de vida o muerte. Ahí no termina la historia, vamos a ver cómo termina para que se den cuenta que lo que estoy diciendo tiene sentido. Estos hombres estaban viendo a un siervo del verdadero Dios, estaban conociendo que su Dios de este hombre tenía control sobre la naturaleza, por eso temen. Ahora saben la situación y mira lo que dice, versículo 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Entonces, al tener conocimiento de por qué estaba pasando esto, estos hombres se hacen una pregunta y le hacen esta pregunta a Jonás. ¿Qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Mientras hablaban, mientras preguntaban a Jonás, todas esas preguntas que hacían, ¿de dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿De qué pueblo eres? ¿Qué ciudad eres? No es que la tempestad se mantenía, empeoraba, hermanos. Cada segundo el barco probablemente ya estaba siendo rajado, movido más. Imagínate, ponte en los zapatos de esos marineros, imagínate estar en ese mar. Y mientras estás preguntando al que tú ya sabes que es el culpable de todo lo que está pasando, sigue empeorando, sigue empeorando. Y por eso tiene sentido cuando dicen, ¿qué haremos contigo? Si tú eres la causa de todo lo que está pasando, ¿qué hacemos contigo? Imagínate, si tú ya sabes que la razón por la cual te está yendo mal a ti es alguien que está a tu lado, creo que tú lo sacas, ¿verdad? Y acá hay algo muy importante que ver, hermanos. La desobediencia de Jonás estaba perjudicando a personas que no tenían nada que ver. Y eso es lo que causa desobedecer a Dios. No solamente tú sufres cuando desobedeces a Dios, no solamente las consecuencias vienen a tu vida cuando desobedeces a Dios, también las personas que están cerca a ti van a sufrir por tu pecado. Tu obediencia hacia Dios puede bendecir a los que te rodean, pero también tu desobediencia puede perjudicar y lastimar a tus seres queridos. No es juego desobedecer a Dios, hermanos. Estos hombres no tenían nada que ver. Tenían familias que les estaban esperando en tierra. Y estaban a punto de morir por el pecado de otra persona.
Entonces cuando tú peques, es malo pecar, pero no pienses egoístamente diciendo, bueno, si Dios me castiga, a mí nomás lo hará, pues, ¿no? No, también van a sufrir los que están a tu alrededor. Y Jonás es un claro ejemplo de eso. Entonces los marineros dicen, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Y mira la respuesta de este gran hombre de Dios. 12. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Mira esta idea. Si tú lo lees superficialmente y rápidamente, tú dices, wow, Jonás, héroe, se quiere lanzar al mar o quiere que lo echen para poder evitar que la tormenta y la tempestad continúe. Pero ¿sabes qué cosa, hermanos? Si tú tienes en cuenta el contexto y el corazón de Jonás, vas a entender que esta salida que él estaba proponiendo era completamente egoísta. ¿Sabes por qué, hermano? Porque la razón, o mejor dicho, el mandato de Dios hacia Jonás claramente fue, anda a Nínive y predícales que se arrepientan. Los voy a destruir porque su maldad apesta tanto que ha llegado a mis nariz. Eso era lo que Jonás tenía que hacer. ¿Y sabes qué cosa? Si Jonás ya se había dado cuenta que todo lo que estaba pasando era por su desobediencia, lo que él tenía que hacer en ese momento no era decir, échenme. ¿Sabes lo que tenía que hacer? Era arrodillarse y decir, Señor, perdóname. Y estoy completamente seguro que si él hubiera hecho eso con un corazón arrepentido, se calmaba todo. Pero ¿sabes qué cosa? Era tan terco y estaba tan obstinado en su desobediencia que dijo, échenme al mar. ¿Y qué significa o qué implica que sea tirado al mar? Que muera. Jonás prácticamente está diciendo, mátenme. Prácticamente. ¿Cómo una persona en su sano juicio va a decir, tírenme en una tormenta que ni siquiera un barco que es diseñado para estar en el mar puede soportar y un hombre ahí? Imagínate, es ridículo. O sea, él quería morir. Quizás eso iba a solucionar, o sí iba a solucionar la tempestad. Pero no hay que pensar que Jonás estaba actuando porque estaba pensando en la tripulación. No. Si él estuviera pensando en el extraño, en el pagano, ¿por qué no fue en Nínive, donde estaban un montón de paganos? Es muy probable, hermanos, que Jonás habrá dicho, ya desobedecí a Dios, no hay vuelta atrás, mejor muerto, tírenme. Yo llego a esas conclusiones, hermano, porque como le dije, me parezco a él. Y no sé si te ha pasado estas cosas, que cuando fallas a Dios, a veces crees que ya no hay esperanza, ya no hay perdón. Una vez más la fregué, una vez más caí, y en lo mismo, ¿me perdonará? ¿Otra vez me perdonará? Mejor ya me retiro de las cosas de Dios. Y la clásica de mucha gente que hoy día no viene es porque yo no me quiero burlar de Dios. Y se van. Porque creen de que ya no hay oportunidad para la restauración. Y Jonás de repente se desahució y dijo, ya no hay nada. O probablemente Jonás dijo, prefiero estar muerto que ir a Nínive y predicarles el perdón y la misericordia de Dios cuando este pueblo es recontra malo. Yo creo eso. Yo creo eso más, porque más adelante vamos a ver, y les adelanto poco, él reniega que Dios haya salvado a los ninivitas. Reniega, se molesta con Dios. Entonces cuando ahora él propone que lo tiren, él de repente ha dicho, muerto antes de ir ese pueblo pagano, cruel, de malos, mátenme mejor.
Pero ¿sabes qué cosa? Aquí viene la ironía, la sátira, lo ridículo que es esto. Porque los marineros que sabían que quizás eso era la mejor decisión que podían tomar, no lo hacen. Y eso muestra que el corazón de los paganos era inclusive más humano que el mismo Jonás, que era creyente. Mira lo que dice el versículo 13. Y aquellos hombres, después de escuchar su petición de Jonás, dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se había embraveciendo más y más contra ellos. Escucharon la petición, pero ¿sabes qué cosa? No le hicieron caso. Si a ti te hubieran dicho, tírame y eso va a hacer que estés vivo, ¿qué hubieras hecho? Lo tiraron. Es más, quizás ni esperabas que te dijeran, tírame. Ya todos lo hubieran visto así como, ya, caballero. Pero estos hombres no consideraron la propuesta de Jonás, por lo menos hasta este momento. Lo que ellos decidieron hacer es trabajar más, esforzarse más, usar su experiencia, hacer lo que un marinero que ya está a punto de morir y romperse su barco haría, hacer todo lo posible, sus maniobras para llegar a tierra. ¿Sabes qué cosa? Los marineros en ese momento, cuando decidieron trabajar más para volver la nave a la tierra, estaban pensando, ¿sabes en quién? En Jonás. Si Jonás les había dicho, tírenme, y no le hicieron caso, ellos, siendo paganos, estaban pensando en alguien que no conocían. Ahí viene el sarcasmo y la ironía. Jonás no fue a Nínive porque no les interesaba que ellos sean salvos. No les interesaba que unas personas que no pertenecían al pueblo de Dios conocieran la gracia de Dios. Pero estos hombres que eran paganos pensaron en el extraño y Jonás nunca lo hizo. Qué ironía, ¿no, hermanos? Que el hombre de Dios que debe pensar en el perdido no le interese. Y el que no es creyente tenga mayor corazón hacia el extraño. Eso ha pasado en la pandemia. Mucha gente que no es creyente ha ayudado económicamente y en alimentos más que muchos cristianos. ¿Verdad? Yo me atrevo a decir, hermanos, que hay gente que no es creyente que es más buena en el sentido de ayudar que muchos cristianos, que somos egoístas y pensamos en nosotros. La barca estaba llena de paganos. Jonás era el único creyente, dormido, relajado, sin sentir un poco de culpa. Y ese barco es como una figura de lo que es el mundo, hermanos. El barco es como el mundo que está desesperado por la situación en la que está viviendo, acudiendo a cosas que no le van a ayudar, buscando a dioses de yeso, de barro, que no sirven para nada, pero buscan a esa gente o a esas falsos dioses. Hoy en día, a la Virgen, a la patrona, a la Virgen de Muruguay y todo lo que existe, rezando, poniendo sus velitas, que lo ayude. Eso es lo que buscan. Su fin es ayúdenme. El que esté escuchándome, ayúdeme. Y lamentablemente muchos somos como Jonás. Sabiendo esa realidad, estamos jato, dormido. ¿Y en qué sentido? De que no haces nada por ellos. Nada. Sabiendo que están buscando ayuda por otras cosas que en realidad ellos no necesitan. Necesitan a Jesús. Necesitan escuchar el Evangelio. Y tú sabes eso. Pero tú estás dormido. No haces nada.
no hacemos nada. Entonces Jonás no es tan distinto a nosotros. O recién estoy descubriendo o abriendo la caja de Pandora diciendo algo que no sabes. Que la gente necesita de Jesús, que la gente ora a dioses falsos porque necesitan esperanza, ayuda. ¿Sabías eso? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Somos Jonás, hermano. Entonces estos hombres trataron de trabajar y al no poder hicieron algo que Jonás debió hacer también. 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, escuchen esto, esta oración ya no es a sus dioses falsos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, Jonás, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Estos hombres, su oración en este momento, después de pasar todo lo que estaban pasando, dijeron, Señor, Jehová, te rogamos, te suplicamos que no nos hagas morir por la vida de este hombre que te ha desobedecido. O sea, prácticamente estaban diciendo, nosotros no tenemos nada que ver, Señor. Jehová, te ruego que no permitas que muramos por la culpa de este hombre. Estaban clamando al Dios verdadero. Eso no pasaba. Antes clamaban a dioses falsos, pero la situación los inclinaba a que oraran al Dios verdadero. Pero mira su oración cómo termina. Ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. En pocas palabras, cuando dice no pongas la sangre inocente, ellos, después de hacer el intento de hacer lo posible para llegar a tierra, porque lo hicieron después de la petición de Jonás que dijo, échenme, ellos no le hicieron caso. Ellos fueron, no, hay que tratar, hay que seguir continuando. Pero después de hacer eso y ver que no conseguían nada, esta oración lo que quiere decir es esto. Señor, ya lo intentamos todo. Vamos a tirarlo a Jonás, pero no ponga su sangre sobre nuestras manos. Wow, qué tal oración. No ponga sus manos, su sangre sobre nuestras manos. O sea, sabemos que vamos a hacer algo malo, pero no nos queda otro, Señor. Eso es lo que estaban diciendo en su oración. Imagínate. Y Jonás todavía ni oraba. ¿Se dan cuenta la ironía de todo esto? Y versículo 15, llegó el momento. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Solucionado. Lo agarraron como Túpac Amaru de repente de las 4 extremidades. ¡Pum! Yo puse una imagen ahí, justo cuando lo tiran. No lo van a poder ver porque no se puede, pero los que están en internet lo van a ver. Cuando lo tiran y de pronto el mar hizo bonanza, se aquietó. Jonás era el problema, ¿no? Imagínate, ¿no? Tiras algo y ¡bum! Calmado todo. Pero no era lo primero que los marineros querían hacer, hermanos. Jonás podía evitar todo esto si se arrepentía. O si decía, ¿sabes qué? Demos media vuelta y vayamos a Nínive. Podía decir eso. O sea, podía arrepentirse, clamaba a su Dios. Era una buena forma de calmar todo lo que estaba pasando. Pero si no hacía eso y decía, bueno, Nínive creo que es el lugar que debo ir. Demos media vuelta. Yo creo, en verdad, que si iban rumbo a Nínive, quizás Dios ya calmaba también eso. Porque la razón de que Dios actuara como actuó fue porque Él no fue a Nínive. Pero este hombre fue tirado al mar. No sabemos la razón exacta por la que Él pidió eso, pero ya estaba ahí, hundiéndose, cayendo en la oscuridad, en la tormenta.
sus últimos pensamientos habrán sido: merezco morir, he desobedecido a mi Dios. Mientras se hundía, versículo 16, los hombres en la cubierta temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Hermanos, los marineros se convirtieron para el Dios verdadero. Dicen que ofrecieron sacrificio e hicieron votos. Y esto es algo muy importante. Ellos no hicieron votos ni sacrificios antes de que Dios calme el mar. Porque eso es lo más común. Señor, si tú calmas esta tormenta de mi vida, te prometo que yo voy a hacer esto. Y Dios calma y la promesa nunca lo cumplen. ¿Cuántos hermanos tengo que he conocido? Si tú me sanas, Señor, te juro que voy a estar en iglesia. Y ahí te están viviendo en pecado. Y tu promesa te ignora. Estos hombres no prometieron que si Dios calmaba la tempestad, iban a hacer sacrificios, iban a hacer votos. No. Lo que ahorita está sucediendo en este versículo es una conversión real, espontánea, que nace de un corazón agradecido y que ha comprobado que el Dios de Jonás es el verdadero. Y por eso hago votos hacia Él, me entrego hacia Él. Hermano, la desobediencia de Jonás terminó en la salvación de gente pagana. Increíble. Y Jonás hundiéndose, creyendo que ya terminó todo. Y la historia termina, hermanos, interviniendo Dios. Porque la gracia de Dios sobrepasa el pecado, hermanos. Y mira lo que dice. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Imagínate a Jonás hundiéndose, perdiendo el aliento, perdiendo las fuerzas. Y de pronto Dios envía a un gran pez, que no es una ballena, no se sabe qué cosa es, no es un cachalote, no es el monstruo del lago Ness, no sabemos qué cosa es, pero era un pez. Y este pez se lo tragó, pero no para comérselo, sino para guardarlo. ¿Pero quién envió eso? Dios. ¿Y sabes qué es lo increíble, hermanos? Es que si yo fuera Dios, mando un tiburón. No para que lo mate, para que solamente le deje algunas marcas, cicatrices, que cuando se recupere, recuerde que por su desobediencia sufrió eso. Pero Dios fue tan bueno de enviar un pez, probablemente manso, para que se lo trague y lo conserve por 3 días y 3 noches. Y el mensaje ahí termina, hermanos. A pesar del pecado que hayamos cometido, de la desobediencia, rebeldía que hayamos hecho hacia Dios, Dios es grande en misericordia, lleno de gracia, no te va a desechar. Los marineros desecharon a Jonás, pero Dios nunca lo desechó, a pesar de su pecado. Ese es nuestro Dios, hermano. ¿Cómo no vas a estar agradecido que Dios sea así? ¿Cuántas veces hemos fallado a Dios y nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha levantado? Lo terco que hemos sido, lo rebelde que hemos sido, lo obstinado que hemos sido. Pero Dios es paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Y Jonás ahorita estaba prácticamente bajo la protección de Dios. Él creía que ya no había esperanza, ya pequé contra Dios. Pero Dios dice, todavía no he terminado la obra contigo. Y lo mismo te dice Dios hoy día, si has pecado, si te has alejado en algún momento. No he terminado contigo. Gloria a Dios en verdad por eso. Vamos a orar, ¿ya? Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por ser un Dios de amor, de misericordia, de gracia, Dios.
Bendito sea tu nombre, Dios. Gracias por levantarnos muchas veces, Señor, después de haber estado en el lodo, en el pecado, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios. Gracias por todo, Señor. Eres muy bueno. Jonás es muy parecido a mí, Señor. Pero eres bueno tú, Señor. Y te agradezco por eso. Ayúdame a ser obediente. Ayúdame, Señor, a vivir lo que tú me has dejado en tu palabra. Gracias por este tiempo, Dios. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo. Los que están conectados también. Lo esperamos el domingo a las 10 de la mañana y el siguiente miércoles 7:45 presencialmente. Y algo más que quiero decirle, hermanos, es esto. Mucha gente dice que el Dios del Antiguo Testamento es más duro, más airado, más o malo comparando con el Nuevo Testamento. Yo no veo un Dios malo con Jonás. Ese es nuestro Dios. Él no es distinto. Siempre ha habido gracia en el Antiguo Testamento inclusive. Gracias, hermanos. Vamos, una alabanza más. No, vamos a dejarlo ahí nomás porque ya es un poquito tarde. Los esperamos el domingo. Si alguien quiere ofrendar, ahí está la cajita. Dios los bendiga a todos, hermanos. ¿Está todavía transmitiendo? Hermanos, rápidamente nada más. El día domingo tenemos un invitado especial, Manolo Matos, así que los esperamos a las 10 de la mañana. Dios los bendiga.